tardes. Agradezco a la Secretaría de Cultura haberme invitado a participar en esta cátedra. Y quisiera ponerles a pensar qué hacer. Porque llevamos muchos años hablando de políticas culturales. Colombia ha hecho un proceso largo, complejo, para ir transformando aquella vieja idea de cultura que tenía que ver con la gente culta, que era la minoría, y que ser culto era distinguirse, era diferenciarse de cómo era la inmensa mayoría. Es decir, cultura fue, y en este país yo diría que con mucha fuerza, y hasta hace muy poco, relativamente, esa identificación de la cultura con la cultura letrada o con la cultura artística y no con la cultura de la vida, es decir, con la vida cultural de una ciudad, de un municipio, de un país. Entonces, yo diría que el primer punto que quiero realmente reflexionar, pero no en términos de hacer una reflexión erudita, sino de plantear preguntas, es qué está pasando en el mundo de la cultura y de las culturas, o sea, en el mundo de la cultura cotidiana de cada uno de ustedes y en el mundo de las culturas de género, de las culturas afro, de las culturas indígenas, porque lo que acaba de pasar hace 3 días, condenando en el tiempo de 2 días los indígenas nazas a un guerrillero que mató a 2 indígenas porque estaban poniendo un cartel que no les gustaba, que estaba politizando falsamente el territorio indígena del Cauca, y lo han condenado en 2 días a 60 años de cárcel. Eso es otra cultura, que no tiene nada que ver con la enredadísima cultura judicial de este país. O sea, estamos otra vez, leí esta mañana, en un paro judicial que puede perfectamente juntarse con las vacaciones. Y hay miles de colombianos esperando que les diriman sus problemas y no se les dirimen. Digo, la agilidad de los indígenas es una lección para este país maravilloso. Claro, algunos dirán, pero es que los indígenas son muy simplistas. Eso te crees tú. Lo que tienen es acumulado un saber de qué tipo de delito es inaceptable por la comunidad y por tanto pueden ser tan rápidos en ejercer un juicio. Entonces, el primer punto es este. Hoy la cultura no tiene que ver con lo que poseen algunos ciudadanos, sea a través de la escritura, o sea a través de la pintura, o sea a través de la música culta. No más. Esto fue, y esto ayudó en este país a que, de veras, la mayoría de los intelectuales en el siglo XX, no solo en el XIX, con los gramáticos, confundieran
no saber escribir o leer, con incultura, como si los que no saben leer y escribir, como los indígenas, no tuvieran cultura. Hay una cultura oral que es tan cultura como la cultura escrita o más. Y la historia es tan extraña que estamos viviendo en este momento. El mundo digital está mucho más cerca del mundo oral que del mundo de la escritura de libros. Lo más parecido a un hipertexto es una conversación, en que entra y sale, y el tema deriva y vuelve y se repite. Y tiene la vulnerabilidad, el hipertexto tiene la vulnerabilidad de una conversación. Y es que lo que dijiste no es lo que creíste que dijiste, y entonces por ahí. Digo, hay una revancha histórica, no tengo tiempo para hablar de esto porque es muy, muy de fondo y muy complejo, de cómo se nos acabó aquella modernidad que creía en el progreso. El progreso es un proceso vacío, escribió Walter Benjamin hace muchos años. Y lo que estamos viendo es que el pasado vuelve y vuelve, no como lo que dejó de ser, sino como lo que potencia el futuro. O sea, hay futuro vivo en el pasado. No solo hay pasado. En el pasado hay un futuro vivo que hay que saber despertar. Y mira tú por dónde la cultura digital lo que está es conectando con la cultura oral, con las culturas orales. Entonces, digo, primero, hagamos un esfuerzo por salir de la visión intelectualoide, culturista, ilustrada, en el peor sentido de la palabra ilustrado, para pensar la cultura del común, la cultura de la gente. La inmensa mayoría de la gente de este país no aprende a escribir en la escuela, sale de la escuela y no vuelve a escribir. Y su cultura de base sigue siendo la cultura oral. Y por esa cultura oral pasan montones de cosas importantes que no estudiamos. Porque como seguimos, las facultades de antropología de este país, todavía el 80% siguen pensando que son para estudiar indígenas, como si no hubiera temas para antropología en la ciudad. Y esto lo estoy cuestionando desde hace muchos años, porque he tenido alumnos y alumnas que no les afectaban las tesis, que eran para estudiar la vida cotidiana de la gente del barrio de la Candelaria o de un centro comercial o de un reality show. No había manera de que aceptaran eso como una tesis de antropología. Digo, estalló esa idea de cultura. Estamos viviendo un tiempo en el cual la cultura tiene mucho más que ver con la construcción colectiva del sentido de la vida. El sentido de la vida nos lo dan los demás. El sentido de la vida se gesta en el convivir, en el estar juntos. Nadie se da sentido a su vida por sí solo. Desde la convivencia animal, los seres humanos fuimos reconociendo que para que la vida tenga sentido,
tenemos que convivir, tenemos que aprender, tenemos que compartir, tenemos que querernos, a ratos odiarnos, pero es una forma de estar juntos. El odio también es una forma de amor al revés. Que así como hay enamoramientos histéricos, hay odios histéricos. Desgraciadamente, abunda más lo último que lo primero, pero los adolescentes se siguen enamorando gracias a no sé qué Dios, pero a algún Dios. Entonces, eso es la cultura. La construcción cotidiana y colectiva del sentido de la vida de una familia, de una pareja, de un barrio, de una ciudad. Y entonces, el desafío es hoy la complejidad que tiene la convivencia humana. Si algo podemos llamar evolución, no progreso, evolución ha sido el crecimiento de la complejidad del convivir en las sociedades humanas. Una complejidad que nos plantea entonces que lo importante no es la cultura de cada cual, por importante que sea para él, para cada persona, digamos así, su propia construcción cultural, sino la cultura que habitan, sueñan, pintan, bailan, cantan la mayoría de los bogotanos. Por supuesto, estoy mirando la cara más linda de la cultura, porque es indudable que también hace parte de la cultura la venganza, el odio, la envidia, la zancadilla y de alguna manera la corrupción. La corrupción hace parte de una cultura política, sin duda alguna. Y ahí entro por lo que más me interesa. Hablar de políticas culturales exige hablar mínimamente antes de culturas políticas. Aquí hay un cierto cuestionamiento al uso y abuso que la izquierda en general hizo de la idea de ideología. Lo que hacía y tejía la política eran las ideologías liberales, conservadoras, marxistas, anarquistas. No han muerto, las ideologías están, pero en este momento y para este país son mucho más importantes las culturas políticas regionales, locales. Las ideologías son movidas por los partidos. Las culturas políticas son parte de la vida de la gente. La cultura política paisa no es la cultura política de los Santanderes, y menos la cultura política de la costa caribe. Lo sabemos muy bien. Pero la historia política de este país no ha casi nombrado las culturas políticas locales. Solo en la última generación de historiadores
Y yo lo único que conozco en serio fue los dos historias que ha coordinado Jorge Orlando Melo, la historia de Medellín y la historia de Antioquia, donde hay una historia de cultura política paisa, que no tiene nada que ver con la ideología pseudo-judía de los paisas, para nada, que son los únicos que vienen de los judíos porque han sabido manejar el capital, como nadie. En el resto del país son unos malgastadores, los únicos que lo saben organizar son los paisas. Mentira. Lo que sí es cierto es que hay una dimensión en su cultura política de gestión, de administración, que no hay en otras culturas políticas. Eso es indudable. Entonces, atención, estoy hablando de culturas políticas que son regionales. Estoy nombrando las regiones más importantes del país, pero María Teresa Uribe Hincapié, una historiadora todavía viva, aunque muy viejita, pero que sigue escribiendo, creó una expresión maravillosa para hablar de las culturas políticas de este país. Ella habla de ciudadanías mestizas. Ninguna región tiene una ciudadanía que incorpore una sola cultura política. Hay una cultura política que predomina, pero en cada una de las regiones la diversidad del país sigue haciendo mestizajes. El caso de Bogotá, digo, hoy es bien claro. Bogotá hoy no es la cultura política de los rolos. Cuando yo llegué a Bogotá, en el año 63, todavía era muy rola Bogotá. No solo en el habla, no solo en la manera de vestirse. El 70% llevaba ruana y el otro 30% chaqueta negra y paraguas negro. Cuando algunas muchachas empezaron a poner paraguas de colores, casi el cardenal se asustó, porque era cambiar el colorido de Bogotá. Digo, María Teresa Uribe Hincapié nos ha hecho pensar cómo hasta las culturas políticas locales tienen mestizajes, hay hibridaciones, lo cual hace mucho más complejo este país y hace complejísima a Bogotá, una ciudad en la que hoy día tenemos un panorama de culturas, de mestizajes, de manera que ya no podemos seguir pensando aquella idea vieja y tramposa de la lucha entre lo tradicional colombiano y lo moderno. Y lo moderno nos venía de fuera. Y lo tradicional colombiano era ¿qué? Era lo rolo, era lo paisa, era lo santanderiano, era lo caribeño. Hoy es evidente que lo tradicional está lleno de dimensiones no tradicionales. Y este es el primer desafío de la cultura política de Bogotá, que gracias a Antano de Mocus empezamos a pensar. Y fue que hablar de cultura no era necesariamente empezar a hablar de arte, sino de cultura cotidiana de los ciudadanos en la calle.
de cultura cotidiana de los ciudadanos en la casa. La violencia doméstica, que sigue siendo bestial en el mundo entero, incluido Estados Unidos, incluida la cultísima Francia. La violencia doméstica existe en Francia, existe en Alemania. Hay muchos más recursos de parte de las mujeres y, sobre todo, de las adolescentes para denunciar a los padres que las violan. Pero sigue habiendo, en Alemania y Francia, sigue habiendo también, y en Suecia, sigue habiendo violaciones de las adolescentes por sus padres o sus tíos. Entonces, lo que estamos planteando es desprendernos de una noción de cultura que, en primer lugar, oponía la cultura culta a la pobre cultura de los pobres. Segundo, que una cultura está ligada a marcos de vida, de costumbres regionales, locales, y que Colombia durante muchos años, hasta fines de los 60, fue un país en el que había miles de comunidades culturales dispersas e incomunicadas entre sí e incomunicadas con el país. Pero a partir de fines de los 60 comienza una transformación profunda del país. Colombia es uno de los países latinoamericanos con más ciudades intermedias. Fue muy, muy importante que el éxodo de los años de la violencia con mayúscula no fue hacia una o dos ciudades, sino que ese éxodo hizo de Cali en 20 años una ciudad que pasó de 20.000 a 200.000 habitantes y en otros 20 años de 200.000 a 2 millones. Y Bucaramanga es otro ejemplo, Pereira es otro ejemplo, Cartagena no digamos, más allá de los turistas, el crecimiento poblacional de Cartagena, de desplazados, de montones de mundo campesino por los paramilitares o la guerrilla. Pensar el país desde esta visión de cultura nos permite pasar a un segundo momento en el cual, sin perder la dimensión de lo colectivo, la cultura es lo que compartimos, es lo que nos junta, es lo que nos permite conversar, nos permite estar juntos. La otra cara, digo, es la cultura política. Y la cultura política porque la política, ahora que estamos en tiempos tan sombríos, tan turbios, donde la corrupción política, la corrupción ética de la política, la apuesta de los intereses privados sobre el interés general, el crecimiento de la desigualdad en el mundo, separó el proceso que venía, sobre todo del fin de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de derrotar a la desigualdad, hoy está frenado porque la Europa
que debía haberle hecho frente al caos de la economía norteamericana, al revés, se puso a imitarlo, y hoy cada vez la política es más chiquitica, es más deformada, es más fea, mientras la economía, no la economía política, sino eso que llaman la economía global, digo, cada vez es más descaradamente excluyente en términos de las mayorías. Pero la política fue otra cosa, y es de lo que venimos a hablar aquí, de otro tipo de política. Y la política fue como mi profesor Paul Ricoeur dice, pero citando a Aristóteles, que la política es lo que nos posibilita, lo que nos convoca. La política es lo que nos convoca porque nos hace sentir juntos. La política es lo que nos convoca para hacernos sentir juntos, sentir que estamos juntos, sentir que estamos sufriendo juntos, sentir que estamos peleando juntos, sentir que estamos siendo derrotados juntos o ganándole la batalla juntos. Y ese sentirnos juntos, esa capacidad de convocarnos y de hacernos sentir juntos, yo la relaciono siempre con unas imágenes que vi de Gaitán en la Plaza Bolívar de Bogotá, terminando una de sus largas frases con un carajo y un silencio de 10 minutos, un silencio de 10 minutos, porque ese carajo hacía sentirse junta a la muchedumbre que estaba en la Plaza Bolívar por la noche y haciendo frío en Bogotá. Pero los hacía sentirse juntos. Digo, si la política nació para eso, para hacernos sentir juntos, para convocarnos y hacernos sentir juntos, creo que hablar de política cultural ya tiene mucho adelantado. Y aquí es que yo quisiera rápidamente caracterizar esa nueva cultura política que necesitan los que trabajan en el ámbito cultural en Bogotá. Necesitamos una figura distinta a la del funcionario. Yo, durante muchos años, trabajando con gente de los medios de comunicación, distinguí el mediador del intermediario. El intermediario es el que pone en relación a una gente con otra, pero bajo su protagonismo, de manera que están juntos mientras él está ahí. Él es el protagonista del estar juntos. No es la gente que se siente junta, sino a través de él. Y he hecho muchas caricaturas porque se presta para ello.
la cantidad de gente que escribía en los periódicos, en los magazines culturales de los periódicos, los magazines semanales, con excepción del magazine del Espectador, durante su última gran época, con Marisol Cano y con Guillermo González, que lograron realmente un periódico semanal que leían los adolescentes de este país. Lo pude constatar durante 20 años en Cali, porque yo empezaba mis cursos pidiéndole a la gente que escribieran una carta a su novia o a su amigo o a mí, contando que habían leído sobre artes, en plural. Entre paréntesis, lo más triste es que ya hablar de artes, incluso con ese magazine del Espectador, para la mayoría era desconocer el arte de la cocina de su madre, el arte del tiple de su padre, el arte del narrador de su abuelo, el arte del bordar y del coser y del tejer, porque las artes empezaban por la novela, seguían por el teatro, llevaban a la pintura. Pero digo, realmente yo pude constatar la influencia de ese magazine en la cultura de mis alumnos. Pues bien, si la política es lo que nos convoca, y nos convoca porque nos hace sentir juntos, entonces la ciudad es un modo particular muy distinto al modo nacional y al modo del municipio pequeño, del territorio más localista. Aquí la ciudad aparece como protagonista. Hoy, ciertas ciudades, grandes e intermedias, no solo de las grandes, son el lugar del poder en el mundo. Son las ciudades, no son las naciones. El tiempo grande de las naciones pasó. No van a desaparecer, pero ya no son lo que fueron. ¿Y por qué? Porque solo en las ciudades, y sobre todo en las ciudades grandes, con niveles de heterogeneidad enorme, cultural, con mestizajes enormes, es que hoy día reside el poder y por tanto es el lugar donde asaltar el poder. Paul Auster me ha enseñado que realmente se puede uno sentir ciudadano de Nueva York. Paul Auster es neoyorquino, una ciudad del tamaño de Nueva York, con la complejidad cultural, con la diversidad, con la heterogeneidad de Nueva York, y la gente se siente neoyorquino. O sea, una ciudad clave de las redes mundiales, del flujo mundial de información, no solo por sus periódicos, sino ya por las redes de Internet que tienen movimiento. Una de las ciudades más complejas en términos de redes es a la vez una ciudad donde los ciudadanos todavía tienen raíces. Se sienten de ahí. Se sienten de ahí. Uno pensaría que esto es imposible. O eres global o eres local. Pues no. En las ciudades grandes y más heterogéneas, los ciudadanos siguen sintiéndose locales. No se ha perdido la capacidad de reconocerse neoyorquino, bogotano, paulista.
o carioca. Este es el punto. Hoy día, el lugar clave de las políticas culturales realmente no es la nación, es la ciudad. La nación tiene su papel y tiene que cumplirle, pero en gran parte es un papel mucho más subsidiario que protagónico. Es mucho más de intermediario que de mediador. En la ciudad, y en la ciudad grande como Bogotá, y en una ciudad cada vez más compleja culturalmente, porque tiene habitantes y por tanto tiene niños nacidos en Bogotá con padres venidos de cualquier región del país, de montones de regiones del país. Yo creo que si de algo se puede sentir orgullosa Bogotá hoy, es de no ser Rola. Hoy empieza a ser la capital de este país, porque empieza a entender al país. El país que veían los rolos desde Bogotá era un país así de chiquito. Se veía más grande el país desde Barranquilla que desde Bogotá, hasta bien avanzado el siglo XX. Era mucho más moderna la cultura caribe que la cultura medio campesina, medio provinciana, que era en gran parte la cultura de Bogotá. Y esto, hay historias preciosas de lo provincianos que eran los periódicos de Bogotá. Parece que eran igual de provincianos que los de Manizales. Hubo un francés que dedicó buena parte de su vida a hacer la historia de los suplementos dominicales de los periódicos y cómo la modernidad a este país le llegó en términos de lecturas, en términos de pinturas, en términos de sonoridades, le llegó a través de la costa caribe, a través de Barranquilla, no a través de Bogotá. Pero, y entro en mi última parte, pero Antanas Mockus nos abrió los ojos. Y fue el primero que, al no partir del arte para hablar de cultura ciudadana, sino que la cultura ciudadana empezaba en la casa. Acuérdense de aquellos pequeños tribunales que armó en los barrios para que las familias dirimieran sus problemas sin tener que ir a un juzgado, para que los vecinos dirimieran sus problemas sin tener que ir a un juzgado formal. Partir de la vida cotidiana es empezar a pensar en serio que la vida cultural no es la cantidad de obras de teatros que hay al día. Por importantes que sea, es muy importante que tengamos teatro, pero es mucho más importante que la relación de la gente con los choferes de bus sea digna, sea respetuosa, que la gente aprendiera a dejar pasar a un automóvil delante del suyo, que la gente aprendiera a no recelar de cualquiera que se acercara a uno, porque lo mínimo que pensaba es que le iba a asaltar. Lo que venía era a pedirle una dirección o a preguntarle una cosa. Pero como escribió una antropóloga urbana, Miriam Jimeno, escribió en esa época de los años que antecedieron a Antanas, la gente íbamos de la casa al trabajo como por entre un tubo. Y entonces Antanas tuvo que hacer circo y teatro en la calle para que la gente dejara de mirar su bolso y mirara alrededor y viera que había ciudad, pero ciudad sin espacio público. Y entonces había que construir una ciudad con espacio público, porque la ciudadanía no puede vivir sin andenes, sin parques,
sin plazas, sin respetarse. Primer elemento. Las políticas de ciudad son todo lo contrario hoy de las políticas nacionales, que son feudales. Todavía el Ministerio de Cultura es un feudo. De cuando en cuando se sientan a almorzar, y yo he estado, llevo 50 años en este país, he estado varias veces en almuerzos y cenas, comidas, de la ministra de Educación con la de Cultura y la de Información, en aquellos tiempos en que se llamaba comunicación. Ahora eso se llama TICS. Y TICS es una palabra buenísima. El jovencito ministro que tenemos de TICS, que le ha cambiado el nombre al ministerio y ha hecho desaparecer Información y Comunicación, creo que ha dado con algo clave, porque es un TIC. Es un tic el que él tiene, de que lo importante son los grandes negocios que están haciendo, los que le venden al país la tecnología que el país necesita. Sí, exactamente la que el país necesita. Esa es la que están pensando el señor Slim y familia. Pero ese es otro tema. Mi tema es que las políticas de ciudad no son políticas de un feudo, no son políticas que oponen la educación a la comunicación o a la cultura, sino son políticas transversales, intersectoriales, transdisciplinares e interculturales. Voy a repetir esas palabrotas. Transversales. En la ciudad no se puede hacer una política de desarrollo local sin tener agua bebible, sin tener cerca un mínimo de establecimientos de salud, de educación. Entonces, cuando uno piensa en que tenemos que desarrollar un barrio, estamos pensando a la vez en el territorio, en el paisaje, en la salud, en la vejez, en guarderías, porque las madres se van a trabajar y dejan los bebés. Es transversal. Lo cultural tiene que ver con la salud de los niños y de los ancianos, con el agua corriente, con el acceso a la educación, con la cercanía o lejanía de los colegios de los hijos. La política de ciudad es otra política, que hace cultura cuando hace desarrollo social, cuando hace acompañamiento de los viejos, cuando hace guarderías para que las madres puedan trabajar. Oye, que las madres puedan dejar de ser la esclava de la casa es una revolución cultural en este país y en cualquier otro, ¿o no? Y es función de las políticas públicas de la ciudad posibilitar que más mujeres tengan la posibilidad de desarrollarse, de crecer, con un trabajo digno. No porque el trabajo de madre no sea digno, sino porque el trabajo de madre no le pagan. Nadie. Y con el salario del marido no pueden tener otro hijo. O el hijo que nace se vuelve una tragedia, porque el sueldo no da. Primera diferencia, las políticas de ciudad
son transversales, son intersectoriales. Uno no puede hacer política cultural simplemente abriendo salas de cine o abriendo galerías de arte. Bienvenido sea el movimiento maravilloso de arte que hay hoy en Bogotá. Bogotá está viviendo un momento espléndido, espléndido, desde los murales, desde este hecho de haber tomado como un arte el mural callejero, y sabemos que en el origen chiquito hay un adolescente que estaba haciendo un mural y un policía lo mató. Y la justicia ha tenido que hacer 1000 piruetas para poder reconocer a esos padres, que a su hijo lo mataron por estar pintando en una pared. Porque los policías trataron de transvestirlo como si hubiera sido un muchacho que les atacó a ellos. Transdisciplinar e intercultural. En términos de grupos culturales, uno no sabe para quién trabaja hoy. Cuando trabaja en Bogotá, está trabajando para los del Caribe, está trabajando para los del Chocó, ¿no? Está trabajando por un montón de gente que ya intercambian costumbres, intercambian memorias, intercambian deseos de futuro, formas de futuro. Segundo, la segunda diferencia de las políticas de ciudad con las políticas nacionales es que las políticas de ciudad tienen que tener en cuenta, y lo tienen, yo diría que en parte, los gestores culturales de verdad que hay en Bogotá, han asumido algo que también le debemos no solo a Antara Montes, porque pienso que ha habido otros alcaldes que también se han acercado a esto, y es a esta situación cultural, de cultura política nueva. La experiencia social de la mayoría de la gente hoy es una mezcla explosiva de impotencia con inseguridad, no solo física, sino laboral y moral. La gente no sabe cuánto le va a durar el trabajo que tiene. Se acabó el tiempo completo para toda la vida. Cuando Manuel Castells, gritó esto en la Universidad Nacional, yo estaba con él presentando su primer tomo de 3 volúmenes, La Sociedad Red, en medio del marxismo puro y duro de la Universidad Nacional, y él gritó: se acabó el trabajo de tiempo completo para toda la vida. Y además, alguien como yo, que me he pasado la vida estudiando los movimientos sociales, resulta que he descubierto que la jornada de 8 horas no se debió solo a la lucha de los obreros. La lucha de los obreros fue importantísima. Pero ¿saben cuándo los dueños de las empresas aceptaron las 8 horas? Cuando se dieron cuenta que después de 8 horas los obreros rendían la mitad. O sea, no fue solo el interés obrero, fue también el interés de los dueños de las fábricas y de las empresas textiles de Manchester, en Inglaterra, los pioneros en pasar a las 8 horas, porque obreros cansados producen la mitad o menos. ¿Sí? Entonces, hoy hay una conciencia muy clara de que estamos en otro tiempo, en que la mayoría
van a trabajar por proyectos que duran un tiempo y pueden ganar mucho, pero eso tiene un término. Y toda la cultura obrera que existió para la mayoría de los seres humanos en el occidente más democrático. El trabajo no era solo aquello con lo que me ganaba el salario. El trabajo era una cultura de solidaridad. El trabajo era una cultura del estar juntos, del sufrir juntos, del cooperar para remediar los problemas del otro. Y eso se aprendía trabajando juntos. El trabajo de las grandes fábricas creó una cultura obrera maravillosa, maravillosa, profundamente democrática, tanto hacia dentro de los obreros como hacia la relación con los patronos, de saber exigir, de saber hacer huelgas largas, de que tenían que contar con ellos para que la Ford funcionara. No solo había máquinas, había miles de obreros en Detroit. Entonces, esta experiencia hoy de inseguridad laboral la viven montones de bogotanos. Y esto hace parte de su experiencia social cotidiana. Pero hoy día la experiencia social no está hecha sola de impotencia, que es mucha, y sobre todo frente a la guerra en este país, la impotencia que nos han inoculado los violentos de todos los pelambres, la tenemos dentro. Pero no solo hay impotencia, hay cada vez una mayor, una más fuerte conciencia de derechos básicos no conseguidos. La sociedad nos prometió unos derechos, en parte, desde el comienzo del Estado colombiano, pero sobre todo a partir de la Constitución del 91. Los colombianos empezaron a saber, en serio, que la salud era un derecho de todos, no de los que tenían plata. Y mal que bien, con todas las críticas que tengamos, por primera vez en la historia de este país, y a pesar de toda la corrupción que ha robado miles de millones al erario público, la mayoría de los colombianos empiezan a saber lo que es un médico de familia, lo que es un especialista. Empiezan a tener el derecho a la salud y a exigirlo. El 80% de las tutelas que se ponen es por el mal servicio de la salud. Luego hay un derecho que se siente y que se pelea. Y eso es cultura política. Eso es cultura ciudadana. Cuando unos se juntan con otros para defender el derecho a la salud, el derecho a la educación, y cada vez más a no cualquier educación. Porque este país ha sido muy barato con la educación. Muy barato. Y sigue siéndolo. La inmensa mayoría, lo sabemos, tienen maestros que estudiaron, sí mucho, 2 o 3 o 4 años, tienen formación muy pequeña que se ha ido además gastando con todos los cambios que están viviendo los niños y los adolescentes hoy. Y por tanto a la educación no quiero meterme en este tema. Es otro derecho no conseguido para la inmensa mayoría. Y hay conciencia de que no es. Y a su manera los padres pelean. Entonces, esta experiencia social, hecha de un lado de una gran inseguridad laboral, ética, la crisis de la autoridad de la pareja en la casa, del padre de familia, la crisis del maestro en la escuela,
tiene que ver con una recomposición de esa experiencia social básica, y esto conduce, de alguna manera, a que los gestores culturales de Bogotá tengan que ver con cómo valorar y potenciar la conciencia de derechos que van teniendo ya no las minorías sabias, sino la mayoría de los bogotanos. Los bogotanos, a trancas y a barrancas, pero hemos ido aprendiendo lo que nos enseñaron, especialmente, digo, antaño, y es que no era él el que hacía las cosas. Yo se lo oí decir personalmente. Yo he intentado que los ciudadanos de Bogotá asuman su papel. O sea, yo he tendido a hacer posible lo que ellos, en el fondo, quieren hacer, necesitan hacer para convivir, para tener una ciudad a la vez funcional, ciudadana y caminable, inmovible, esa que hoy cada vez es menos de lo uno y de lo otro. La tercera dimensión de la política cultural, entendida como política de ciudad, tiene que ver con lo urbano. La idea de lo urbano nace por contraposición dualista a lo campesino. Durante mucho tiempo, lo que se admiraba era la ciudad, que era el lugar del desarrollo, del saber, de la producción, frente al campo, que era, y es todavía en gran parte, analfabeto, atrasado, manipulable, terriblemente manipulable, por los guerreros y por los empresarios, por los que descubren minas, no como las minas de Amagá, donde acaban de empezar a sacar los 12 mineros que se quedaron enterrados debajo de un lago de agua, sino esas otras minas que rinden mucho más a las transnacionales. Digo, lo urbano ya no es el ideal. Hemos tenido una inversión. La ciudad llena de humo, llena de polución, empieza a idealizar el campo, donde el oxígeno es libre, donde la gente puede respirar, donde hay verdor, donde hay vaquitas. Es el paisaje. Es lo rural convertido en paisaje. Un paisaje que huele bien, frente a lo mal que huele buena parte de la ciudad, etcétera, etcétera. Se acabó. Lo rural. Lo rural son los campesinos. Lo rural no existe. ¿Y saben por qué? Porque el precio de lo que producen los campesinos no se pone ni siquiera en Bogotá. Se pone en Pekín o en Nueva York o en Londres. El valor de lo que producen los campesinos es hoy lo más traicionero del mundo. Porque de veras, los campesinos se pueden quedar sin trabajo porque en la otra punta del mundo hay gente que se dedicó a sembrar papa e inundan el mercado de una papa mucho más vitamínica que la de Boyacá.
Entonces, entre este mercado global que pone los precios a lo que hacen los campesinos de Boyacá o los cafeteros de Caldas, y lo otro es que, de alguna manera, tristemente, la pésima televisión que tenemos hoy lo que hace es hacer sentirse muy mal a los campesinos. Y muy mal, ¿por qué? Porque los hijos ya no quieren estar ahí, porque los hijos se sueñan urbanos. Y la guerra de generaciones no es la que se vive en las grandes ciudades, es la que se vive hoy en el campo. La mayoría de los hijos de los campesinos detestan la manera como sus padres han vivido. Quisieran otra vida para sus padres, o al menos para ellos. Y por tanto idealizan lo urbano. Vamos al revés. En un campesinado pobre y explotado, los hijos sueñan con ser de ciudad. Porque la educación es mucho mejor. Es algo que me enseñaron unas investigadoras de ciencia política en la Universidad de Antioquia. Cuando el señor Uribe, presidente de este país, por si alguien no se recuerda, empezó a pensar que había que frenar el desplazamiento de los campesinos, que había que empezar a devolverlos a sus tierritas. Estas mujeres investigadoras de la Universidad de Antioquia descubren que la mayoría de las mujeres desplazadas no quieren volver al campo, que vuelvan ellos, que no tienen trabajo. O sea, resulta que en la ciudad los que no encuentran trabajo son los hombres, que sabían hacer una sola cosa. Pero como las mujeres saben hacer 10 o 20, resulta que las mujeres tienen trabajo, de miles de formas, ustedes saben. Y entonces la que lleva el salario a casa es la mujer. Y eso cambia la relación. Y además la educación para los hijos es mucho mejor en la ciudad y ellas no van a dejar que los hijos vuelvan a las escuelitas rurales que habían conocido. Entonces, claramente, el mensaje de las mujeres al señor presidente Uribe era que vuelvan ellos, que se marean en cuanto suben a poner ladrillos, porque como jamás estuvieron en un edificio de más de 3 pisos, cuando van por el cuarto se marean. Pero para las mujeres esto fue una reconciliación con la historia. Las mujeres son las que ganan un salario porque saben hacer muchas cosas y descubren que en la ciudad las mujeres empiezan a tener otros derechos que ellos no tenían ni de funda, como decimos por aquí, ni de funda. Porque el macho mandaba en el campo y el bestia del macho, que era el paramilitar o el guerrillero, lo confirmaba. Quien manda en el campo. Entonces, lo urbano es hoy, lo que nombra lo urbano hoy, es la heterogeneidad y las mezclas, los mestizajes nuevos. Con montones de memorias rurales. Claro que sí. La ciudad, Bogotá, necesita unos gestores culturales que busquen no conservar. La palabra conservar, yo la maldije cuántas veces la decía el señor presidente Belisario Betancourt, que le encantaba la palabra conservar. Y resulta que yo venía de un país donde
conserva eran las sardinas en conserva. Entonces había que poner las culturas en conserva. ¿Sí? Y fue la mentalidad de Belisario Betancur. Había que salvar las culturas poniéndolas, protegiéndolas. Las culturas viven si las dejan respirar, si las dejan crecer, si las dejan acostarse con la otra cultura de al lado y con la de más lejos. Así es como viven las culturas, no en conserva. Señores gestores culturales, ya está bien de culturas en conserva. Lo que hay que pensar son los procesos de memoria que sí hay que asumirlos, que no podemos perderlos, porque es la memoria del país entero la que tenemos en Bogotá. Y esto tenía que ser realmente una política cultural de fondo para la Secretaría de Cultura de Bogotá. ¿Cómo vamos a hacer para la cultura de la memoria de los viejos, de los miles de viejos que están en Ciudad Bolívar? Pues están en el norte, en las montañas de Usaquén. Hay gente que ya se ha pasado de Ciudad Bolívar a el monte de Usaquén. Yo acabo de dirigir una tesis preciosa a una alumna de comunicación social de la Nacional sobre una escuelita de gente que ha estado 10 años en Ciudad Bolívar, pero ya lograron pasarse al norte. Ellos también tienen ya la mentalidad de que el norte es más que el sur. No sé en qué sentido, pero ellos lo tienen. Y he descubierto esto, la cultura de estos trasplantados de Ciudad Bolívar a Usaquén. Y de alguna manera lo que significa Usaquén. El mestizaje de memorias. Esto es clave para los novelistas de este país. Cuando Antanas puso a varios directores de cine jóvenes a enseñar a la gente de los barrios a hacer video, sobre todo de los relatos de los viejos, Antanas estaba pensando en esto. No podemos perder la memoria del país que nos ha llegado a través de desplazados, a través de migrantes, a través de gente expulsada de su mundo de vida. Hay que recoger esa memoria. Es clave para la cultura de la ciudad que haya la memoria de esos mestizazos. Y termino. Hasta hace no muchos años, el mapa cultural de Colombia, como decía antes, era el de miles de comunidades culturalmente homogéneas, pueblo chico, infierno grande, culturalmente homogéneas, pero aisladas, incomunicadas entre sí. En el desplazamiento del peso poblacional de los 60 a los 70, hemos pasado a tener otro país. Un país que vive en un montón de ciudades intermedias, grandes, ciudades grandes. Ciudades con gentes de muchos sitios, ciudades pujantes hoy, con problemas, por supuesto. Los políticos no son más corruptos en un departamento que en el otro. Yo diría que la cultura de la corrupción, la incultura de la corrupción no es de los políticos de un lugar o del otro. ¿Por qué? Porque si hay un país con políticos corruptos, es Japón. El país que cambia más rápido de primeros ministros es Japón. Cada 2 o 3 años cambian de jefe. La inmensa mayoría de las veces por corrupción. Porque llegan a primer ministro para hacer su negocio. Y a veces de forma tan trágica como el gobierno que nos hizo creer
que las plantas de energía que sufrieron ese terrible terremoto que hubo en una parte de Japón, que estaban muy bien cuidadas porque eran públicas. Y tardamos en enterarnos de que eran privadas y de que hicieron todo lo posible porque no supiéramos el envenenamiento terrible del mar y de la tierra que estaban causando esas empresas de energía privadas. Y evidentemente le costó la cabeza al primer ministro, que ocultó eso a la inmensa mayoría de los japoneses y del mundo. Colombia ha pasado a ser otro país en el que pensar en políticas públicas es pensar en políticas de ciudadanía activa, de ciudadanía creativa, pero no en general. Y aquí una pequeña confidencia. Hace unos meses, en un curso de un programa de la Universidad Nacional de Maestría, decidieron sus profesores que fueran los estudiantes a los barrios a ver en directo, como pequeños etnógrafos, la vida cultural de los barrios. Y se empezó a hacer esto y surgió el interés contrario. Los líderes de la vida cultural, al menos de una porción de barrios en Kennedy, en la localidad de Kennedy, dijeron: queremos ir a la universidad para poder hablar más despacio con los profesores de los temas que nos preocupan. Y nos llevaron muestras de la producción cultural, la mayoría periódicos murales maravillosos, con un enorme ingenio para contarle a la gente lo que estaba pasando en el barrio, y a lo que tenían que estar atentos. Pero lo que nos llamó más la atención fue esto, y creo que estoy siendo honesto con la Secretaría de Cultura de Bogotá. En un momento dado, el jefe del grupo de muchachos y muchachas, que digo, eran los líderes de la vida cultural en unos barrios de Kennedy, nos dijeron: carajo, ¿qué hacemos con la alcaldía de Petro? Que la plata para la cultura sigue llegando a los de la clientela de siempre. ¿Cómo hacemos para reventar las formas de participación ciudadana básicas? Y que el dinero que tiene que ser para la creatividad barrial no se lo queden los de siempre, porque estamos en las mismas. Así nos dijeron. Y como me lo contaron, os lo cuento, y muchas gracias.